Bien, continuando con el estudio de la derivada en funciones de más de una variable, vamos ahora a abordar el tema de la derivada total. En el entendido de que en la sección anterior estábamos hablando de la derivada parcial, es decir, cuando la derivada interfería solamente en una de las variables. Claro, cuando hablábamos de la derivada de orden superior o las iteradas, influía en términos de la otra, pero ya eran procesos por separado. Acá la derivada total vamos a abordar algunos aspectos en donde se involucren a todas las variables que estén inmersas en la función que estemos estudiando. Vamos a comenzar con las situaciones de las más sencillas hasta las más complejas. Iniciaremos con la diferencial. Si ustedes recuerdan, en el cálculo diferencial, cuando nosotros, por ejemplo, hacíamos un teorema de sustitución para una integral, nosotros llamábamos u igual a una función y entonces armábamos el diferencial de u, el cual estaba definido como la derivada de la función por el diferencial de x. Lo que vamos a ver a continuación es la generalización de esta idea. Veamos. Si f es una función de dos variables, x y es diferenciable en xy, entonces la diferencial total de f es la función de f cuyos valores están dados por, fíjense bien, diferencial de f involucra cuatro elementos, las variables x e y, y algo que vamos a llamar en principio delta x, o sea, variación de x, y delta y, variación de y. ¿Cómo viene definida? Como la derivada parcial con respecto a la primera variable por delta x más la derivada parcial con respecto a la segunda variable por delta y. Si nosotros lo expresamos de una manera más práctica, podemos decir, si z es igual a f de xy, ¿verdad? Ya en lugar de denominar f, ahora vamos a asumir la variable z, que representa a f. Entonces, decimos que la diferencial de z, o la diferencial total de z, está definida como la derivada parcial de f con respecto a x por la variación de x más la derivada parcial de f con respecto a y por la variación de y. En este caso, sobre todo cuando nosotros vayamos a plantear expresiones más generales, esta expresión es muy utilizada en las ecuaciones diferenciales de primer y de segundo orden. O sea, va a ser una herramienta de trabajo muy provechosa para los temas que vienen. De manera análoga de la matemática en los periodos anteriores, es decir, el análisis matemático, tenemos que el delta x en realidad se define como la variación de x, es decir, que es el diferencial de x, y el delta y se va a definir como el diferencial de y. Por lo tanto, nuestra ecuación va a quedar expresada como la diferencial total de z es la derivada parcial de f con respecto a x por diferencial de x, más la derivada parcial de f con respecto a y por diferencial de y. Acá podemos observar la similitud con el caso de una variable, porque en aquella ocasión decíamos que el diferencial de y, pensando que f asume una sola variable, era la derivada de la función por diferencial de x. En cambio acá estamos adoptando la información que nos proporcionan las derivadas parciales, pero ahora dan lugar a diferenciales respectivos para cada variable. ¿Cómo se aplica esto? ¿O dónde se aplica esto? Fíjate que si tomamos w, la cual está definida acá como una función de dos variables, la diferencial total de w, ¿qué sería? Sería la derivada parcial de w con respecto a x diferencial de x más la derivada parcial de w con respecto a y diferencial de y. En este caso, vamos a tomar la función completa y vamos a derivarla con respecto a x. Serían 12x cuadrado menos menos y cuadrado más 0. O sea, 12x cuadrado menos y cuadrado, esto sería el representante para la derivada parcial de w con respecto a x, diferencial de x. Y análogamente, la derivada con respecto a y, aquí es 0, aquí bajamos el 2, sería 2xy menos 2xy más 3. Entonces sería menos 2xy más 3. Esto representaría la diferencial total.
Esta idea se puede extender a n variables. Es decir, que nosotros, si tenemos una función, fíjense cuántas variables tenemos acá. Acá tenemos exponencial de xz, aquí tenemos z, xy. Es decir, que b es una función de 3 variables. Quiere decir que en la definición que tenemos acá, agregaríamos un tercer término. Es decir, primero tendríamos que calcular la derivada con respecto a x de la expresión, la derivada con respecto a y de la expresión y la derivada con respecto a z de dicha expresión. De manera que la diferencial total de b vendría dada por la derivada parcial con respecto a x diferencial de x, derivada parcial de b con respecto a y por diferencial de y, la derivada parcial de b con respecto a z por diferencial de z. Y sustituimos cada una de las funciones representantes. ¿Ok? Repito, esta expresión es una herramienta de trabajo la cual vamos a utilizar en cálculos sucesivos. Ahora, vamos a extender la idea. Vamos a hablar de funciones vectoriales, de variable vectorial. Estas digamos que son las funciones más genéricas que podemos conseguir. Si por ejemplo nosotros decimos que n vale 1, sería la función de r en Rm, ¿verdad? Y ella se llama función real de variable vectorial, cuando esta m es mayor que 1 y este es igual a 1. Ahora supongamos lo contrario. Si nosotros aquí n es un número, que sé yo, 2, 3, 4, 5, y m es 1, sería una función vectorial de variable real. Pero en el caso más genérico, cuando n y m son cualquier número, decimos que es una función vectorial de variable vectorial. Ahora, ¿cómo actúa ella? Los elementos de r a la n representan vectores de n componentes. Por eso decimos que es x1, punto, 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 xn. Aquí vamos a tener n elementos. Y m es una cantidad diferente a n, pero en donde cada elemento de acá se hace corresponder con una componente que esta f1 de x1 xn es una combinación de operaciones de todas las variables x1 xn. ¿Lo ven? Después va a venir otra combinación de operaciones hasta la última, que es la última combinación, va a ser de orden m. ¿Ok? Esto es un poco engorroso verlo en teoría, ¿no? Pero cuando lo bajamos a casos particulares es bastante simple. Por ejemplo, si n vale 2 y m vale 3, aquí estaremos diciendo de f de xy, y aquí estaríamos hablando de tres funciones, una f1 de xy, una f2 de xy, una f3 de xy. Quiere decir que cada componente de este resultado sería una función que actúe con las variables x e y. ¿Lo ven? Y así sucesivamente. Ahora, vamos a definir la derivada total. La derivada total de f es una matriz de orden m por n. Y fíjense que esto no es casual. La función está definida de r a la n en r a la m. Pero su derivada total va a ser una función de orden m por n. Fíjense. La dimensión del espacio de llegada por la dimensión del espacio de salida. Porque recuerden que estas son filas y estas son columnas. ¿Y cómo viene dada esa matriz? De la siguiente forma. Aquí, en esta primera fila, recuérdense que estos elementos no están separados por coma, ni punto, ni nada. Este punto, punto, punto significa una ley de formación. Aquí en la primera fila van a estar todas las derivadas de la primera función. Es decir, esta primera función que está aquí se va a derivar con respecto a x1, con respecto a x2, con respecto a x3, con respecto a x4. Pero es la primera función. Por eso ella va a tener n derivadas. ¿Ok? Por eso va a tener n columnas. La segunda fila que esté acá ahora corresponde a la f2, a la segunda función que va a estar aquí. Entonces va a ser la derivada parcial de f2 con respecto a x1, con respecto a x2, con respecto a x3, con respecto a xn.
Y así vamos sucesivamente hasta que llegamos a la última. Esta última función va a tener derivadas parciales con respecto a x1, x2, x3. Y la vamos a colocar acá. Entonces, ¿cuántas funciones hay? M. Entonces van a haber m filas. ¿Y cuántas componentes teníamos del conjunto de partida? N componentes. Entonces van a haber n columnas. Por eso se intercambia el orden. Porque fíjate, si la función va de Rn en Rm, por ejemplo, si n vale 2 y n vale 3, es una función que va de R2 en R3. Pero va a tener una matriz de orden 3 por 2. ¿Por qué? Porque si va de R2 a R3 es porque aquí van a haber 3 funciones. Entonces van a haber 1, 2, 3 filas. Y si va de R2 es porque va a tener 2 variables. Entonces la derivada con respecto a la primera, con respecto a la segunda. O sea que va a tener solamente 2 columnas. Yo creo que con esta explicación es más que suficiente para entender la teoría. Ahora vamos a analizar los ejercicios por separado. Veamos. A continuación, fíjate que estamos viendo una función que va de R2, porque tiene XY, y fíjate que este paréntesis que viene acá tiene una sola coma. Es decir, que aquí tengo una primera función y aquí tengo una segunda función. Quiere decir que esta es una función que va de R2 en R2. Quiere decir que N es 2 y M es 2. Por lo tanto, su derivada total va a ser una matriz de orden 2 por 2. ¿Cómo viene dada? Bueno, viendo aquí la genérica, sería la derivada de la función f1 con respecto a x, derivada de función f1 con respecto a y. Listo, una sola fila para la primera función. Y para la segunda función viene una segunda fila, la derivada de f2 con respecto a x, derivada de f2 con respecto a y. Es decir, esta que está acá. Repito, como estoy teniendo f1, que es esta, y f2, que es esta, la separa la coma. Lo que está a la izquierda de la coma es f1, lo que está a la derecha de la coma es f2. Entonces, vamos con la primera función. Tendríamos que derivar esta función con respecto a x y derivar esta función con respecto a y. Eso sería la primera fila. Ahora, esta segunda función habría que derivarla con respecto a x y derivarla con respecto a y. Esa sería la segunda fila. ¿Listo? Usted primero tiene que ver de dónde a dónde se define la función. Luego, armar su matriz con el orden respectivo y finalmente ejecutar las derivadas. La derivada de la primera función con respecto a x, bueno, esta se anula y la derivada de la exponencial es ella misma por la derivada interna que es 1. Entonces sería exponencial de x más y. La derivada de la primera función, pero ahora con respecto a y, esta sería la misma y la derivada de y sería 1. Por lo tanto sería exponencial de x más y más 1. Ahora vamos con f2, es decir, estamos aquí. Derivada de f2 con respecto a x. Cuando yo derive esto con respecto a x me queda y cuadrado, porque la derivada de x es 1. Sería y cuadrado. Y finalmente la derivada de f2 con respecto a y. Cuando yo derive esto con respecto a y, bajo el 2 y le disminuyo 1 al exponente, sería 2xy. 2xy. Es decir, que esta representa la derivada total de esta función que está descrita aquí. Como otro ejemplo, fíjense que acá también estamos teniendo una función de R2 en R2. Calcular la derivada total sería la siguiente matriz. Y ahí tenemos sus derivadas. Busquemos aquí un tercer ejemplo. Fíjense que en este caso estamos teniendo 1, 2, 3. Y aquí estamos teniendo 1, 2. O sea que esta va de R3 en R2. Por lo tanto, esta es una matriz de orden 2 por 3. Porque la primera función la vamos a derivar con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Y la segunda con respecto a x, y y z. La tenemos así descrita y lo que tenemos es que derivar cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, fíjense que hablar de la derivada total es algo muy interesante, pero que debemos tener presente las dimensiones del conjunto de partida y las dimensiones de la llegada. ¿Bien?